Otras de las cosas que debemos de proteger de nuestro oído, y es algo de lo más común, sobre todo en los pequeños, es la introducción de objetos, ¿no? Vamos a ver qué otro objeto. Ya hablamos de los punzocortantes, pero hablemos de otros que no son punzocortantes. Hablemos del frijolito, de la fichita, del juguetito que se meten al oído y que ahí se queda. Entonces, un cuerpo extraño en el oído lo que va a generar es la producción importante de cerilla, de cerumen. Pero el oído además se va a inflamar y el conducto auditivo tiende a cerrarse. Por lo tanto va a producir dolor. Y este dolor también pues es un dolor muy agudo, muy exquisito, ¿no? Van a llorar los pacientes porque duele mucho. Entonces ahí afortunadamente uno va buscando atención médica rápidamente. Si uno se mete una semilla, por ejemplo, los niños que son muy creativos, la semilla puede germinar. Y eso también es peligroso porque se va inflamando, se va llenando de... Con la misma humedad que tiene el oído, la semilla va germinando y va presentando raíces y ramitas y cuidado porque si alguna de estas llega a la membrana timpánica puede entorpecer el retiro. Hay que cortarla con mucho cuidado. Hay que cuidar mucho también esa membrana timpánica porque si se vuelve rígida, si se perfora, comenzamos a perder agudeza auditiva. Entonces, bueno, este tipo de objetos se meten los niños a los conductos auditivos, que es muy común también a estas edades o a cualquier otra edad, pero sobre todo en los niños, las otitis del nadador, las otitis por entrar a la alberca. Muchas veces el niño o el mayor o el adulto se mete a la alberca y queda agua dentro del conducto auditivo y no la drenan adecuadamente. Esa agua también va a inflamar ese conducto auditivo y va a producir un dolor que también es sumamente intenso, es exquisitamente doloroso. Y los pacientes se quejan mucho de eso, además de que dejan de oír de ese lado del oído porque prácticamente se ocluye el conducto. Entonces, es otro de los problemas importantes que los pacientes llegan a presentar en los conductos auditivos. Entonces, vean cuántos problemas del conducto auditivo únicamente. Todavía ni siquiera llegamos a la parte de la membrana timpánica. Cuando uno sospecha que hay un daño de nacimiento, por ejemplo, sobre estos conductos o estos trayectos nerviosos, se pide otro tipo de estudio. Un estudio que se llama de estudios de potenciales evocados del tallo cerebral. Van directamente al tallo cerebral. Y ahí es donde se integra la información del oído, del sonido. Todos aquellos pacientes que hemos tenido una gripa, una infección en vías respiratorias, somos susceptibles de sufrir una otitis media. Es decir, que el contenido de moco que está en la garganta, por este cambio de presión del oído, cuando la nariz se tapa, porque la nariz es el órgano que regula la presión interna del oído, y eso es importante, porque cuando uno está enfermo y la nariz se tapa, la presión se invierte y se convierte en una presión muy negativa y empieza como a succionar moco, líquido y llega hasta el oído. Les voy a poner varios ejemplos. Los niños, sobre todo los niños, pero también los adultos no se salvan, ¿eh? Y el niño tiene una razón también muy particular, anatómica. El calibre y el tamaño de la trompa de Eustaquio, que es un conducto, un tubo que se encarga de regular la presión del oído, que permite la entrada de aire al oído interno y que está conectada con la retrofaringe. Es un tubo microscópico. Cuando este tubo o este conducto está comprometido, se tapa, tenemos una infección, empieza a succionar líquidos, moco, y eso se va al oído interno. Entonces, como el conducto del paciente, de los chiquitos, es muy pequeñito y está en una situación muy horizontal, ¿no? Prácticamente está acostado o está a 180 grados, es muy fácil que se vaya todo al oído medio.
En cambio en el adulto, como el conducto es más largo y tiene cierta pendiente, pues eso hace más difícil que un adulto por una gripa vaya a tener una otitis media. Bueno, eso es un dato importante. Y si por ahí alguno de los que está aquí escuchando tuvo o tiene algún bebé que todavía toma mamila, mucho cuidado, porque por los mismos motivos que acabo de mencionar, cuando el bebé está tomando su mamila y está completamente acostado a 0 grados, la leche que está succionando también puede irse al oído y también causar una otitis. No será la primera vez, no será el primer paciente que le pasa eso. Por eso es que se recomienda que cuando tomen leche tengan una inclinación de al menos 15 grados, entre 15 y 30 grados, que es más o menos lo que nos da una sillita de estas de carro de bebé, ¿no? Es recomendable que la cuna también se encuentre en esta inclinación, o si estamos nosotros amamantando a nuestro bebé, también darle este tipo de inclinación, ¿no? Para que sea más difícil que la leche, los líquidos o lo que está bebiendo se vaya al oído. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud. Les saluda su amigo el doctor Jaime del Río y pues básicamente quiero darles la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la frecuencia por imperfecto.com.mx. Imperfecto que está cumpliendo 6 años al aire hace poco tiempo, algunas semanas, y bueno, pues estamos y estoy muy contento porque es una estación que ha sufrido, pues ha estado en la lupa, ¿no? En la lupa del debate político, ¿no? Al ser una estación crítica, pues también ha sido sometida misteriosamente a ataques, a cuestiones de sabotaje. Entonces, bueno, pues 6 años aguantando, ¿no? Por otro lado, quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas a través del YouTube Live, en la página del Dr. Jaime del Río, de Escucha tu Salud, a aquellas personas que lo hacen también a través del YouTube, y finalmente a aquellas personas que a través de podcast, de manera sincrónica, logran escuchar este contenido. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias también por su participación, que también es bastante nutrida, y con mucho gusto yo aquí estoy para que podamos platicar y resolver estas dudas que se van generando. Cada semana, pues un tema nuevo, ¿no? Y bueno, nada más comentarles que el día de hoy, como todos los martes, empezamos nuestro programa. ¿Dónde transmitimos? Porque muchas personas me preguntan que dónde estamos. En la Ciudad de México. Y bueno, para cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a la orden. Miren, estamos ya terminando el mes de abril. Es una fecha bastante simbólica porque se acerca en México, por lo menos, el 30 de abril es el Día del Niño, lo conmemoramos, y casualmente es la próxima semana, el próximo martes, así que tendré un programa especial para niños, algunas cosas en particular, no se lo pierdan, no les digo más, pero algo vamos a platicar de todo eso. Y para el día de hoy tengo un programa también bastante pensado, bastante bueno. Miren, nunca hemos hablado del problema de los oídos, la audición. El oído es un órgano sumamente importante, parte de los 5 órganos de los sentidos, ¿no? Recuerden que tenemos estos órganos de los sentidos: el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Entonces, el oído no le hacemos caso. Este órgano que prácticamente desde que nacemos empieza a funcionar, empieza a transmitir ondas que probablemente no logramos integrar en nuestro cerebrito, que no entendemos, pero está transmitiendo, está oyendo, escuchando y transmitiendo. Es un órgano también muy sensible.
Y es un órgano que durante el embarazo puede sufrir malformaciones debido a algunos virus, infecciones, ¿no? Es por eso que las embarazadas durante toda su gestación y particularmente durante el primer trimestre se les pide un estudio que es el TORCH. Busca virus y bacterias, sobre todo como toxoplasmosis, que puede producir algún tipo de malformación, ¿no? Rubiola, otros como sífilis, ¿no? Entonces todo esto puede generar malformaciones y el oído es uno de los casos que se ve afectado. Entonces hay que cuidar la salud desde el embarazo, desde el oído, ¿no? Entonces llevar una buena dieta, una buena alimentación, hacerse los estudios que el doctor nos mande, el ginecólogo, para que sean pertinentes. Por supuesto, al estar completamente empatado el oído con el sistema nervioso central, pues es fundamental el consumo de algunas vitaminas como el ácido fólico. ¿Okay? Es importantísimo para el desarrollo neurológico. De hecho, todas las mujeres que están embarazadas deben de tomar ácido fólico. Es fundamental, ¿no? Es una de las vitaminas fundamentales para el crecimiento óptimo de estos órganos para nuestro paciente. Entonces, una vez que nacen los chicos, idealmente deben ser sometidos a un test, a un screening neonatal, donde estamos viendo los potenciales auditivos. Los potenciales auditivos es un estudio sumamente sencillo, es un aparatito que se pone en la oreja del bebé. No es doloroso, no es invasivo, no nada. Prácticamente el primer día de vida, o al segundo, al tercero, mientras están en el hospital, y emite una onda. Y entonces esta onda pues llega, choca contra la membrana timpánica, se regresa, y entonces estamos viendo primero el porcentaje, la capacidad de captación que tiene la membrana timpánica de este órgano para captar el sonido y transmitirlo. Entonces, de lo que recibe, cuánto regresa. Y de esta manera podemos saber si ese órgano está funcionando adecuadamente o no. Primero vamos con la membrana timpánica, con el tímpano, como todos lo conocemos. Y más adelante hay este tímpano que es como un trampolín, ¿no? Un tumbling de estos que vemos en fiestas. Todos hemos llevado, o si hemos llevado a algún niño a alguna fiesta, los ubicamos por completo, perfectamente bien, ¿no? Y el sonido rebota ahí, pum, 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 pum. Y esa onda que se transmite va a través del nervio del auditivo, es uno de los pares craneales, y va directamente a la zona de audición, ¿sí? Por ciertos conductos. Estos trazos nerviosos son sumamente importantes y no deben de estar dañados. Cuando uno sospecha que hay un daño de nacimiento, por ejemplo, sobre estos conductos o estos trayectos nerviosos, se pide otro tipo de estudio. Un estudio que se llama de estudios de potenciales evocados del tallo cerebral. Van directamente al tallo cerebral. Y ahí es donde se integra la información del oído, del sonido. El tallo cerebral, por cierto, está inmediatamente abajo de lo que es la masa encefálica. Si ustedes piensan en el cerebro como lo hemos visto en cualquier imagen, ya sea impresa, digital, en la tele, como la masa encefálica es una cosa redondita. En la parte central hay un tallo cerebral que es el que baja directamente de la parte de lo que es el centro del diencéfalo, donde se juntan los dos hemisferios, baja un tallo y se va por toda la médula espinal. Ahí en esa parte, que es una de las partes más viejas de cualquier ser vivo, ¿no? O sea, si ustedes buscan seres vivos vertebrados, van a encontrar que todos compartimos esto, el tallo cerebral. Es donde están los instintos básicos, ¿no? El instinto de la reproducción, el instinto de respiración, el instinto de la alimentación, ¿no? Los del apetito, la respiración, la temperatura, la audición, ¿ok? La vista está un poquito más arriba, se integra en la parte ya más occipital, en la nuca, más o menos, arribita de la nuca, ahí se integra la vista. Pero esta parte es una cosa que compartimos con muchos animales, incluso con algunos reptiles, ¿ok?
Entonces, es sumamente importante que la valoración o parte de la valoración que se le hace a los recién nacidos incluya un tamizaje de audición normal en un bebé recién nacido, ¿no? Porque de esta manera podemos identificar problemas temprano, brindar tratamiento temprano. Si logramos identificar que el problema es no únicamente a través de lo que es la parte externa del oído, pabellón auricular, membrana timpánica, sino que tiene que ver con los nervios, los trayectos nerviosos del nervio auditivo, hacemos nuestro otro registro y si vemos que no hay una adecuada conducción, empezamos a buscar por qué. ¿Es una malformación? ¿Es un problema obstructivo? ¿Hay una neoplasia? Algo que también puede haber ahí, que es muy raro en los niños y más común en los adultos. Hay ciertos tipos de tumores que tienen que ver con el nervio auditivo, se llaman schwannomas principalmente, así es el nombre que reciben. Y bueno, listo. Eso creo que es fundamental decirlo y tenerlo en consideración. Por otro lado, conforme vamos creciendo, tenemos en los primeros años de la vida, también, afortunadamente, el oído no sufre muchos traumas. El oído está expuesto sobre todo a traumas auditivos, a traumas contusos, ¿no? A ver, los chiquitos no lo hacen, pero vamos a platicar ya de los niños que están en una etapa preescolar, que ya van al kinder, que se empiezan a meter cosas al oído, ¿no? Me ha tocado ver niños que se ponen un lápiz, se meten la punta, se hacen así, se levantan y van con el lápiz y se topan con una pared y se entierran el lapicero, o la pluma, o lo que se hayan metido. Entonces, ese trauma, si en la mayoría de los casos pues daña el conducto auditivo, es muy difícil que una de estas cosas llegue hasta la membrana timpánica. Les voy a decir por qué. Porque el oído tiene una posición un poco extraña. Está en diagonal hacia atrás y tiene cierta pendiente. Por lo tanto, es difícil que uno, nada más metiéndose esto, se dañe la membrana timpánica. Tiene que haber un movimiento ahí, con una curvatura. Luego viene una parte muy importante que es el istmo, donde se cierra también el conducto auditivo. Entonces el oído se va protegiendo. Pero de todas maneras, imagínense que se entierran la punta de un lápiz, la punta de una pluma, de algo, pues naturalmente hay que atender ese conducto auditivo, se daña y puede generar cicatrices. Otras de las cosas que debemos de proteger de nuestro oído, y es algo de lo más común, sobre todo en los pequeños, es la introducción de objetos, ¿no? Vamos a ver qué otro objeto. Ya hablamos de los punzocortantes, pero hablemos de otros que no son punzocortantes. Hablemos del frijolito, de la fichita, del juguetito que se meten al oído y que ahí se queda. Entonces, un cuerpo extraño en el oído lo que va a generar es la producción importante de cerilla, de cerumen. Pero el oído además se va a inflamar y el conducto auditivo tiende a cerrarse. Por lo tanto va a producir dolor. Y este dolor también pues es un dolor muy agudo, muy exquisito, ¿no? Van a llorar los pacientes porque duele mucho. Entonces ahí afortunadamente uno va buscando atención médica rápidamente. Si uno se mete una semilla, por ejemplo, los niños que son muy creativos, la semilla puede germinar. Y eso también es peligroso porque se va inflamando, se va llenando con la misma humedad que tiene el oído, la semilla va germinando y va presentando raíces y ramitas y cuidado porque si alguna de estas llega a la membrana timpánica puede entorpecer el retiro. Hay que cortarla con mucho cuidado. Hay que cuidar mucho también esa membrana timpánica porque si se vuelve rígida, si se perfora, comenzamos a perder agudeza auditiva. Entonces, bueno, este tipo de objetos se meten los niños a los conductos auditivos, que es muy común también a estas edades o a cualquier otra edad, pero sobre todo en los niños, las otitis
del nadador, las otitis por entrar a la alberca. Muchas veces el niño o el mayor o el adulto se mete a la alberca y queda agua dentro del conducto auditivo y no la drenan adecuadamente. Esa agua también va a inflamar ese conducto auditivo y va a producir un dolor que también es sumamente intenso, es exquisitamente doloroso. Y los pacientes se quejan mucho de eso, además de que dejan de oír de ese lado del oído porque prácticamente se ocluye el conducto. Entonces es otro de los problemas importantes que los pacientes llegan a presentar en los conductos auditivos. Entonces vean cuántos problemas del conducto auditivo únicamente. Todavía ni siquiera llegamos a la parte de la membrana timpánica. Hablemos ahora de las infecciones de garganta. Todos aquellos pacientes que hemos tenido una gripa, una infección en vías respiratorias, somos susceptibles de sufrir una otitis media. Es decir, que el contenido de moco que está en la garganta, por este cambio de presión del oído, cuando la nariz se tapa, porque la nariz es el órgano que regula la presión interna del oído, y eso es importante, porque cuando uno está enfermo y la nariz se tapa, la presión se invierte y se convierte en una presión muy negativa y empieza como a succionar moco, líquido, y llega hasta el oído. Les voy a poner varios ejemplos. Los niños, sobre todo los niños, pero también los adultos no se salvan, ¿eh? Y el niño tiene una razón también muy particular, anatómica. El calibre y el tamaño de la trompa de Eustaquio, que es un conducto, un tubo que se encarga de regular la presión del oído, que permite la entrada de aire al oído interno y que está conectada con la retrofaringe, es un tubo microscópico. Cuando este tubo o este conducto está comprometido, se tapa, tenemos una infección, empieza a succionar líquidos, moco, y eso se va al oído interno. Entonces, como el conducto del paciente, de los chiquitos, es muy pequeñito y está en una situación muy horizontal, ¿no? Prácticamente está acostado o está a 180 grados, es muy fácil que se vaya todo al oído medio. En cambio, en el adulto, como el conducto es más largo y tiene cierta pendiente, pues eso hace más difícil que un adulto por una gripa vaya a tener una otitis media. Bueno, eso es un dato importante. Y si por ahí alguno de los que está aquí escuchando tuvo, tiene algún bebé que todavía toma mamila, mucho cuidado, porque por los mismos motivos que acabo de mencionar, cuando el bebé está tomando su mamila y está completamente acostado a 0 grados, la leche que está succionando también puede irse al oído y también causar una otitis. No será la primera vez, no será el primer paciente que le pasa eso. Por eso es que se recomienda que cuando tomen leche tengan una inclinación de al menos 15 grados, entre 15 y 30 grados, que es más o menos lo que nos da una sillita de estas de carro de bebé, ¿no? Es recomendable que la cuna también se encuentre en esta inclinación, o si estamos nosotros amamantando a nuestro bebé, también darle este tipo de inclinación, ¿no? Para que sea más difícil que la leche, los líquidos o lo que está bebiendo se vaya al oído. Entonces vamos avanzando, ¿no? Entonces yo les decía, una infección, el moco que es abundante se mete al oído y nos da una otitis. Y la otitis tiene ciertos datos cardinales característicos, ¿no? Primeramente, es una pérdida de la audición, como una hipoacusia, empezamos a oír menos naturalmente. ¿Por qué? Porque adentro del oído tiene que haber aire, pero si yo meto líquido, pues es como si tuviera la cabeza abajo de una alberca o dentro de una cubeta, y naturalmente el aire no se mueve, el aire no transmite igual, el líquido no transmite igual que lo haría el aire, ¿no? Entonces ese es el motivo.
A ver, aquellos que hemos viajado en avión y que hemos sentido un dolor también fuerte en el oído por los cambios de presión, precisamente ese es el tipo de problemas que pasa cuando la nariz está tapada y no es capaz de regular la presión del oído medio. O aquellos también que hemos buceado y que hemos sometido a nuestros oídos a presiones más altas, más que al nivel del mar, digamos. La presión es mucho mayor abajo cuando descendemos abajo de la superficie marina, y entonces también eso nos afecta. Entonces, bueno, regresando al ejemplo del problema infeccioso, muchas bacterias de las que tenemos habitualmente en nariz o en garganta, que aunque no sean malas, patógenas, no causan mayor problema, si estamos teniendo un cuadro de gripa con producción importante de moco, si se van al oído, van a causar problema porque el oído no está capacitado para tener, ni aceptar, ni tolerar ningún tipo de bacteria. Por lo tanto, infecciones de otitis por moraxela, por rinovirus, por sincicial respiratorio, por influenza y por muchas otras cosas es posible. El oído entonces, de esta forma, tenemos que estarlo protegiendo, hay que estarlo cuidando. ¿Sí? La etapa esta de pediátrica, la etapa de los niños pequeños, es particularmente lábil y es particularmente un sitio de infección y un sitio que puede dañarse con facilidad. Estoy dando varios ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo en la cotidianidad de nuestra vida, en el día a día, pues ahí está presente todos estos factores de riesgo que nos pueden dañar nuestro oído. Y vamos ascendiendo de acuerdo conforme vamos creciendo. Ahorita se presentan otros problemas que les voy a ir explicando. Entonces, el tema infeccioso es para niños, pero también para adultos, ¿no? No es exclusivo. Ahora, si en el oído medio, esta cavidad hueca, que es donde está nuestra membrana timpánica, que quedamos que es un tumbling de un lado, y del otro lado tenemos tres huesos que son muy famosos, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo. Probablemente hayan oído hablar o no de ellos, pero son tres huesecillos muy chiquititos, miden menos de 1 centímetro y que están ensamblados en forma de una cadena, que esto es lo que hace que de manera mecánica, cuando el sonido llega y choca la onda sobre la membrana timpánica y ésta se mueve, ese movimiento sea transmitido por esta cadena de tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, que están conectados con el oído interno. El oído interno es un caracol que está lleno de varios conductos, ¿sí? Y literalmente, ¿sí? Es como un laberinto, así, un caracolito chiquito. Y ahí, ¿qué creen? Se transmite también ahí el sonido, pero también ahí se ve el equilibrio. O sea, ¿por qué las personas se marean? ¿Por qué las personas se van de lado cuando sufren, por ejemplo, de vértigo, de laberintitis? Hemos oído esos términos de manera muy, pues, en la calle o de manera coloquial, ¿no? Ahí tengo vértigo, tengo laberintitis, todo me da vueltas, me voy de lado, me voy a caer. ¿Por qué? Porque el oído interno tiene este aparato, que es la cóclea, que es donde a través de un líquido especial, un líquido espeso, el oído, a través de un sistema de pesos y contrapesos, es decir, hagan de cuenta que meten como una arena cinética dentro del oído interno, dentro de la cóclea, y cuando uno se va de lado, se pone de un lado o del otro, el nivel de este líquido pues nos permite y le permite al ser humano, al tallo cerebral, saber en qué posición está. Si está parado, si está acostado, si está de lado, si camina derecho, chueco, etc. O sea, vean la maravilla que es este oído interno, la cóclea, este sistema de conductos semicirculares en forma de caracol que permite el equilibrio. Y pues por ahí pasa en medio el trayecto nervioso que lleva el estímulo
del sonido. Antes venía por vibración por aire y ahora lo hace de manera mecánica, se transmite por los huesos y se transmite a través de una onda eléctrica ahora a través del nervio, ¿sí? Del nervio auditivo. ¿A dónde va a llegar? Al tallo cerebral. Y ahí se va a integrar la información y vamos a saber y vamos a decir, está sonando la puerta, el coche, un avión. Gracias a eso, porque desde chiquito vamos asociando ciertos tipos de sonidos con esta onda finalmente eléctrica que se transmite en el nervio auditivo, y esa información la guardamos aquí arriba, en el cerebro, ¿sí? En la materia gris. O sea, vamos integrando todo y todo está conectado. Ok, entonces, bueno, vamos viendo otro tipo de patologías que están asociados con esto. Las infecciones también pueden afectar el oído interno, y es cuando las personas tienen vértigo o cuando tienen estas infecciones por laberintitis, que generalmente son virus, porque son pequeñas partículas. Los virus vienen en micras que entran a este sitio, lo inflaman y entonces ya no nos permiten mantener un buen equilibrio porque está inflamado y porque este sistema que tenemos adentro de este líquido que permite el equilibrio, pues se pierde, se rompe, y entonces todo el tiempo estamos mareados, nos vamos de lado o nos da vueltas todo. ¿De acuerdo? Esto pasa mucho más frecuentemente en los adultos, ¿no? Y hay personas que son como más proclives a esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi mamá frecuentemente tenía vértigo y este tipo de cosas, y de repente amanecía así, todo le daba vueltas, no se podía parar de la cama. Y entonces venden cierto tipo de medicamentos y productos que se encargan de estabilizar el oído. Hay muchos, ¿no? Hay muchas marcas y cada vez los van mejorando. Ahora, en este trayecto donde vamos avanzando, tanto por la edad como por el sitio anatómico específico, nos toca hablar de algo que es particularmente dañino y que en las últimas décadas ha sido tremendo el daño que se está produciendo, ¿no?, al oído. Y estoy hablando del oído, del trauma por ruido, por sonido que le estamos haciendo al oído, el daño que le hacemos al oír la música alta, al asistir a conciertos y al usar, ¿qué creen? Al usar los aparatos, los headphones, ya sean en forma de chícharo, los audífonos, o los audífonos que son de estos grandotes, ¿no?, de los cascos que les llaman. Finalmente, entre más adentro del conducto auditivo esté el audífono y esté liberando el sonido, es mucho más el daño que nos va a producir que si estuviera más afuera. Por lo tanto, a mí, si me dan a escoger entre un audífono dentro del conducto auditivo o un audífono que se pone por fuera de lo que son el pabellón auricular, las orejas, pues prefiero el segundo, el que va por fuera. ¿Por qué? Porque el sonido es más disperso, porque el sonido está más lejos y porque el daño puede ser menor. Claro, todo depende del volumen que estemos utilizando. Además, la fidelidad, y por cuestiones meramente musicales, pues sí, es mucho mejor tener unos audífonos de este tipo. Pero les voy a decir que es mucho mejor. El sonido también se puede transmitir a través de los huesos, ¿no?, como lo hacen estos tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Por lo tanto, ustedes verán ahí de manera comercial unos audífonos que se ponen aquí atrás del oído, atrás de la oreja. Es una estructura que se llama, tiene un nombre médico ahí, sin importancia, bueno, raro además, ¿no? Es un hueso esponjoso, es un hueso que es capaz de recibir la onda y transmitirla
Y de hecho, mucha gente que hace ejercicio al aire libre, corredores, los están usando. Y la verdad es que no se quejan, dicen que son un gran aparato porque no están dañando sus oídos. El oído, digo, el sonido lo están transmitiendo a través de una vibración ósea y no están dañando su conducto auditivo, no están dañando su membrana timpánica y creo que es la mejor manera de oír música con unos audífonos. Yo no tengo esos aparatos, pero sí he oído, sí me los he puesto y se oye bien, se oye bastante bien. Claro, si uno quiere definición y quiere cosas, pues por favor, métase a una sala de sonido, ¿no? Pero para el objetivo que es para oír música mientras uno hace ejercicio, pues creo que se cumple y de sobra. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Otro trauma de oído importante, ¿no? Los conciertos, los decibeles a los que estamos acostumbrados a ir a un concierto. ¿Cuándo se produce un daño auditivo? Cuando estamos sometidos a más de 100 decibeles por más de 30 a 45 minutos. Es decir, que cuando vamos a un concierto, que estamos, por supuesto, que a más de 100, estamos a 100, 120, 130 decibeles por más de 45 minutos, ¿a poco no regresamos con el oído como si estuviéramos sordos? Pues el oído se daña, el oído se inflama, y eso nos llega a tardar entre horas y hasta unos cuantos días. Pues por lo mismo, porque estamos sometiendo a un estrés innecesario a nuestros oídos. Pero, pues no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, el trauma por ruido. Ahora ya no es tan común, pero déjenme les cuento para aquellas personas, los más chavos, que en los 80s era muy común que los coches tuvieran un equipo de sonido muy potente, ¿no? Ponían bocinas y ponían buffers. Entonces era un antro andante, ¿no? El objetivo era que el coche se moviera y la música la escucharan la gente que estuviera alrededor, que estuviera lejos, ¿no? Y era una moda muy común. Entonces las personas, ahora ya chavorrucos todos, me van a entender, porque seguramente lo llegaron a hacer, ponían grandes equipos muy potentes y pues ahí salían a dar la vuelta con la música a todo volumen. Entonces uno a una cuadra podía oír el ruidero, ¿no? De que ahí viene el coche fulano con música, ¿no? Y esas personas también no saben el daño que se hacían, porque pues todo el sonido rebotaba directamente a donde creen, pues a sus oídos, ¿no? Entonces, eso ya no se hace, ¿no? La verdad es que era una moda, ¿no? De los 80s, de los 90s, que ya desapareció, afortunadamente. Entonces, bueno, vamos viendo más problemas auditivos, más problemas de este tipo, ¿ok? Ahora, algo que está asociado mucho a infecciones de oído son también los cuadros de sinusitis. Cuando un paciente está sometido a una infección respiratoria aguda, maltratada, que esto deriva en una acumulación de moco excesivo en los senos paranasales, y de ahí ese moco se va al conducto auditivo, habrá pacientes que tendrán las tres cosas: una infección de garganta, una sinusitis aguda y una otitis media. Entonces, esos pacientes necesitan un tratamiento con un antibiótico, pues de manera pronta, oportuna. Platiquemos, por ejemplo, el caso de los niños. Hay reglas y hay normas ya documentadas por la Academia Americana, por ejemplo, de Pediatría, donde dice puntualmente que si el niño tiene un abombamiento de la membrana auditiva o timpánica, es decir, se ve roja, se ve inflada como una dona, o sea, en el centro hundido, pero alrededor así como una dona, donde es doloroso
que le causa fiebre y malestar, o sea, un ataque al estado general, y sobre todo si se presenta en ambos oídos, ese paciente debe recibir un tratamiento con antibiótico a una dosis moderada o a una dosis alta. Y ese tratamiento puede ser oral, puede ser inyectado también. Entonces, ya está bien estudiado, ya sabemos el tipo de patrón, ya sabemos en lo que nos fijamos, cómo debe estar el conducto auditivo, la membrana timpánica, y pues no podemos ver más allá, ¿no? Sí, podemos saber también cuando el oído se llena de líquido, que vemos niveles en esta membrana timpánica. Entonces, todo eso es lo que el médico está evaluando cuando está viendo un oído, cuando mete esa lamparita con el conito y cuando echa aire, ¿no? Porque también la membrana, cuando echamos aire, el movimiento, el retorno de la membrana también nos dice mucho de lo que hay del otro lado. Si es aire, si es líquido, si hay un nivel aéreo, depende del color. Las membranas también se truenan, y esto no lo había dicho. Pero hay pacientes, por ejemplo, que están todo el tiempo enfermos, mocosos, con una infección tras otra cada 15 días y los oídos supuran, ¿no? Una otitis media supurativa, ya sea aguda o crónica. Y esos son pacientes que son peligrosos si no reciben tratamiento. Me refiero a que ponen en peligro la viabilidad, la agudeza auditiva, el oído en sí, la vida del oído. Un paciente que está todo el tiempo supurando, que tiene abierta la membrana timpánica, es susceptible a que hongos se metan ahí y que me dé una otitis por hongo, que es muy difícil de tratar. Es un paciente que no se puede mojar, que no debe de entrar agua, y sobre todo agua de la alberca o de otro tipo que no está limpia, al oído medio o al oído interno. Un paciente que tiene una otitis media o una otitis media aguda o una otitis del oído interno, es un paciente que tiene riesgo también de tener una meningitis. El calibre del hueso que nos separa de lo que es la parte del oído, el oído interno y la bóveda del cráneo del cerebro, es de algunas micras nada más. ¿Ok? Quizá la parte más delgada es arriba de la nariz, en el techo de la nariz. Tiene una micra nada más, es lo que nos separa de lo que es la bóveda del encéfalo, la parte frontal aquí en la frente, y la parte superior de la nariz. Es una zona que con un golpe, un traumatismo de cráneo, puede fracturarse. Entonces, esto es para que vean cómo es muy fácil que si nosotros tratamos una infección, estamos en riesgo de tener una cosa mucho mayor y de mucho más peligro. ¿Ok? Entonces, yo les decía que aquellas personas que no se tratan las infecciones de garganta, no se tratan las infecciones estas de senos paranasales, la sinusitis, y que generan otitis, tienen riesgo de tener una infección del sistema nervioso central, una meningitis. Y esto sí es algo que es sumamente grave, mucho más grave que todo lo anterior de lo que hemos hablado. Bueno, entonces ya en este tiempo ya hablamos de cómo está compuesto el oído, de qué peligro se enfrenta a edades tempranas, a edades pediátricas, a edades escolares, a edades del adolescente, del adulto, a todas las edades. Y también ya vimos ciertas cosas de cómo debemos de cuidar el oído, para evitar infecciones, para que esa infección progrese y para que nos dañe y nos genere un problema mucho mayor. O sea, la verdad es que no es raro que esto pueda pasar, que de una sinusitis o una otitis me dé una meningitis. ¿Ok? Y a estos pacientes, a veces hay que operarlos, y a veces cuando la infección es tan grande, el oído se hace pedazos, se destruye, ¿no? Ya no quedan huesecillos, ya no queda
membrana timpánica, o sea, simplemente queda una cavidad vacía, hueca, y por supuesto el paciente ya no oye. Vamos a ver, vamos a contestar ahora sí los mensajes, vamos a ver qué tanto les causó interés este tema. Dice: doctor, ¿en qué punto del embarazo se puede afectar el oído? Saludos, ya lo seguimos, María Eugenia, gracias. Bueno, principalmente en el primer trimestre, que es cuando se están formando todos los órganos, y el oído es uno de ellos. Particularmente las infecciones por virus en el primer trimestre son sumamente letales, porque en este periodo es cuando pues se forma el oído, el tímpano, el pabellón auricular, todo eso. Entonces es en este periodo donde se forma. Dice: doctora, a mi niño se le metió un insecto y según yo se le salió, pero sigue con mucha comezón. ¿Eso puede ser una infección? Saludos, excelente tema, Fabiola, gracias. Bueno, insectos es un tema bastante escabroso, y les voy a decir por qué. Hay pacientes que se les han metido arañas, cucarachas, hormigas, ¿no? Y es un tema difícil porque algunos, o garrapatas también, algunos insectos son capaces de fijarse sobre la membrana y quedarse prácticamente ahí pegados. Y es un problema porque no son fáciles de despegar. Uno no los puede despegar porque despega, también rompe la membrana timpánica. Entonces, a esos insectos lo que hay que hacer es primero pues matarlos y después buscar la manera de sacarlos. No hay una manera o una técnica especial para hacer esto. No crean que es muy elaborado ni es tecnología de última punta, pero en la medida de lo posible, si la membrana timpánica está completa, o sea, no hay manera de que se dañe el oído medio, no está perforada, entonces el insecto se ahoga prácticamente, puede ser con alcohol, y después se retira con unas pinzas, o se puede usar un aspirador ya cuando si van con un otorrino que tiene la instrumentación adecuada, pues va a tomar el insecto y lo va a aspirar, ¿no? Pero eso pasa. Entonces aquí recomendaría que por lo menos un médico se asome con su lamparita, con su otoscopio, y vea si hay o no un insecto ahí. Dice: doctor, ¿los audífonos a temprana edad les hace daño a los niños? Saludos, Marco Antonio. Por supuesto que les hace daño a temprana edad o a cualquier edad, pero recuerden que entre más chiquitos, pues el daño es mucho mayor, ¿no? Ese oído se está capacitando, está creciendo las células, y si las empezamos a dañar desde chiquitos, pues no logramos ni siquiera alcanzar el potencial para lo que está destinado ese oído. Doctor, ¿cómo darme cuenta que está afectado el oído de mi niño? ¿Hay alguna prueba? Saludos, ya lo sigo, Susana. Pues sí, Susana, hay. Depende de la edad, se pueden hacer varios estudios. Mencioné de recién nacido los estudios de la audiometría que se hace por medio de un receptor que lanza una onda y recibe un flujo de onda como un tipo sonar. Hagan de cuenta que es el sonar de un submarino en un aparatito portátil, se mete en el oído, se lanza y se regresa y dice: te mandé tanto, recibí tanto. Entonces esa membrana está dañada o no está dañada, es rígida o no está rígida, se está quedando con más onda de la que debería o me está regresando más, ¿no? Entonces, y de ahí empezamos. Luego tenemos las audiometrías ya en pacientes, en personas ya más grandes que se comunican por completo, se meten a una cabina y afuera de la cabina hay otra persona que les está hablando y está midiendo los decibeles a los que está oyendo. Entonces empieza con cierto nivel, empieza a hablarle con sonidos graves, con sonidos agudos, y uno puede saber cuál es el nivel de audición que tiene y se grafica.
Se grafita a cuántos decibeles se está oyendo. Y esto debe de ser, si ustedes buscan como en el internet una cosa que se llama Banana Speech, van a encontrar unas gráficas ahí muy curiosas, que es donde se está graficando cómo está oyendo un oído. Hay otro estudio que se hace que se llama timpanometría. También se mete un aparato en el oído y este puede medir a través de la misma onda cómo está la estructura de la membrana timpánica, si está muy estirada, si está muy floja, si está captando o no el sonido, y también me hace una gráfica, ¿no? Esta es una gráfica de triangulito, y entonces yo puedo saber, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica, el oído está como succionado y está un poco rígido, entonces por lo tanto la onda que están transmitiendo se grafica y es un triángulo pequeño. Vaya, hay de estos estudios, ¿no? Y finalmente el estudio de los potenciales auditivos evocados, que se puede hacer a cualquier edad, pero normalmente se hace en los recién nacidos. Igual se pone el transductor en el oído y se manda una señal, pero mide la transmisión del nervio auditivo, ¿no? Cómo llega la imagen hasta el tallo cerebral. Doctor, dice, la hipoacusia. Es que lo escuché cuando me dijeron que no le subiera tanto a los audífonos. Es que no le escuché cuando subiera, cuando... Lo vuelvo a leer. Doctor, la hipoacusia. Es que lo escuché cuando me dijeron que no le subiera tanto a los audífonos. ¿Eso puede pasar? Saludos, ya lo escuchamos, Mireya. Ok. Pues la hipoacusia es la pérdida progresiva de la agudeza auditiva. Y si una de las principales causas son el trauma auditivo, ¿no? El uso constante de aparatos aquí adentro del oído, el ruido. No solamente hay ruido por estos aparatos, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en las pistas en los aeropuertos tiene que usar una cosa que le proteja sus oídos, porque el ruido de las turbinas es sumamente alto, álgido y daña. Aquellas personas que trabajan también en cierto tipo de competencias, ¿no? Se me ocurre la Fórmula 1, en algunas cosas que son sumamente ruidosas, también deben de proteger sus oídos. Aquellas personas que trabajan en la construcción, hay aparatos que son muy ruidosos, deben de proteger sus oídos, ¿no? Estoy pensando en otros. Claro, el genético. Hay personas que genéticamente empiezan a tener una pérdida progresiva de la agudeza auditiva, porque así está genéticamente, porque es familiar, ¿no? Y entonces ese oído, poco a poco, aunque lo cuiden, lo van perdiendo, ¿no? Entonces el factor genético también es importante. Dice, doctora, a mi hijo le dieron un balonazo del lado izquierdo del oído y me dice que le duele. ¿Esto puede afectar el oído? ¿Lo debo de llegar a checar? Gracias a Dios, lo seguimos. Amalia, pues sí. Haz de cuenta que el balón le pegó en el oído y le generó un impacto, porque seguramente transmitió un golpe a través del aire, este impulso del balón, y que se fue a pues finalmente estampar, por decirlo así, a pegar al conducto auditivo y a la membrana timpánica, y es un trauma de oído que hay que ver cómo tiene su oído, qué es lo que le duele y que no vaya a tener ninguna repercusión, ¿no? Dice, doctor, ¿la cera con agua oxigenada es recomendable? Es que alguien me dijo que cuando se mete agua eso puede ayudar. ¿Es verdad? Saludos, lo seguimos. Sandra, sí, mira, el agua oxigenada puede ser. Algunas personas utilizan una gotita de alcohol, otros buscan la manera como de sacársela, otros ponen un cotonete. Todas pueden ser útiles, ¿sí? Mientras el oído medio, mientras la membrana del tímpano no esté perforada, uno puede utilizar varios líquidos y sustancias con seguridad. Dice, doctor, ¿por qué la sinusitis afecta el oído?
Es por la presión que tiene. Gracias, me gusta escuchar cómo explica. Saludos, Fernanda. Ok, Fer, pues efectivamente. Recuerden que la presión del oído medio, la presión del oído que está, la parte que está atrás de la membrana timpánica, está regulada por la presión que tenemos de aire de un tubito que drena en la parte posterior de la retrofaringe. O sea, hagan de cuenta que es la garganta hasta arriba. Ahí hay unos pequeños orificios de cada lado donde la trompa de Eustaquio va regulando el paso de aire al oído. Entonces, cuando yo tengo una sinusitis, se me tapa la nariz, me aumenta la presión en la retrofaringe, aumenta la presión también en la parte de la trompa de Eustaquio y el oído se tapa, sufre, por supuesto. Entonces es por eso, ¿de acuerdo? Doctor, ¿a qué se refiere cuando hablamos de contaminación auditiva? ¿Se puede evitar? Saludos, excelente tema y programa, Jorge, gracias. Pues gracias, Jorge, por la contaminación auditiva. Es este tipo de ejemplos que estoy dando que pueden dañar nuestro oído. Y me refiero principalmente del ruido que produce música a alto volumen, del ruido que produce la construcción, las máquinas de la construcción, del ruido que producen las turbinas de los aviones, el rotor de un helicóptero, las bocinas cuando vamos a un concierto, la música de la casa o del estéreo cuando está a alto volumen, de la misma tele también, luego estamos oyendo la tele a un volumen muy alto, de los audífonos. Todo eso es contaminación auditiva. Dice, doctor, ¿y recuerda que también utilizábamos las grabadoras de reproducción de cassette a todo volumen? Era súper común, más en los 80s. Qué buenos recuerdos, excelente programa, Edmundo. Pues sí, Edmundo, por ahí han de ver varios videos porque es algo así como vintage ahora de estas personas que iban en unos shorts cortos con unas calcetas largas, unos tenis tipo sneakers, una banda en el pelo así todo alborotado y una reproductora de discos de cassette que tenía dos grandes bocinas y que se la ponían en el hombro e iban caminando con el aparato prendido, tocando música, bailando. Era una cosa muy curiosa. Por ahí he visto algunos videos de Madonna, del LMFAO, que traen este tipo de figura muy extraña, por si los han visto. Pero dígales que vayan con un especialista. Yo intenté quitarle un juguete a mi hijo y fue peor. Saludos. Y es mi pediatra favorito, Karina, por supuesto. A ver, ¿quién es la persona que está más capacitada para ver un oído? Sin duda es el otorrinolaringólogo, el otorrino, ¿no? Es la persona que tiene los instrumentos, tiene las lámparas, los aparatos y todo para poder ver el oído y está entrenado y ha estudiado mucho más cosas del oído. Entonces, sí, y de ahí hay otoneurólogos que se encargan de ver el tema de los nervios que llegan al oído, la conducción del sonido. O sea, incluso hay especialistas sobre el oído que son otorrinos. ¿Okay? Por cierto, cuando un oído ya no sirve y cuando el problema es a nivel central, es decir, cuando ya el estímulo no se transmite a través de los nervios de la membrana timpánica a lo que es la parte del cerebro, la parte más central, se ponen los implantes cocleares. Los implantes cocleares es importante que lo tratemos en un minuto. Son aparatos que se encargan de recibir el oído, la onda del sonido, la integran y la transmiten directamente al cerebro. Y ya nos saltamos todo este trayecto. Entonces, de esa manera muchos pacientes pueden volver a oír. Pacientes que nacieron con problemas, con defectos de nacimiento, pueden volver a oír.
Son aparatos caros, cuestan 300, 500 mil pesos cada implante coclear. No los pone cualquiera, tiene que ser una persona muy especializada, una persona que ha hecho varios implantes. No es sencillo porque además es una operación que hay que hacer un hueco, hay que hacer una trepanación en el cerebro, meter la parte del implante que va a estar adentro del cerebro y dejar la otra parte del receptor afuera. Entonces, no es nada sencillo. Entonces, en México debe haber 1, 2, 3 personas que lo hacen, ¿no? Yo conozco a una de ellas, si a alguien le interesa, con todo gusto les paso sus contactos. Y tampoco hablé de estos aparatos que son los auxiliares auditivos. ¿Qué hace un auxiliar auditivo? Aumenta este sonido que recibe y lo amplifica dentro del conducto auditivo para que esto ayude al paciente que tiene hipoacusia a oír mejor. Y entonces, pues ahí están, se lo ponen, se lo quitan, le suben, le bajan los pacientes. Dice, doctor, ¿la alta temperatura puede ocasionar pérdida de la audición? Es que mi mamá me lo ha dicho. Ya somos sus seguidores, Eugenia. Mira, Eugenia, yo creo que antes, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tenía sarampión y tenía altas temperaturas, una de las complicaciones era la hipoacusia. Entonces lo asociaban mucho a fiebre. Pero solo por tener fiebre no significa que vamos a tener un problema auditivo. Entonces es una connotación que tiene que ver con el pasado y yo no me preocuparía. Sí hay que controlar la fiebre porque podemos tener otras complicaciones, pero no necesariamente una pérdida de la audición, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, la verdad muy interesantes todas. Espero que haya sido este tema de interés, de su agrado. Y nos vemos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Vamos a platicar algo interesante de los niños, a ver, otras cosas, ¿no? Se los prometo que va a estar bien. Sean felices el resto de la semana. Y bueno, ya está lloviendo, que eso es algo bueno, aunque sea poquito. Sigan cuidando el agua, por favor. No la contaminemos ahora. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Un saludo a todos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.